Bienvenidos, hoy vamos a dar a conocer lo que son los fenómenos naturales versus los fenómenos antropogénicos. ¿Qué es un fenómeno natural? Comenzaremos diciendo que un fenómeno natural es un evento de cambio que ocurre en la naturaleza en cuyo origen el ser humano tiene poco o nada que ver. Esto puede abarcar desde un evento recurrente y cotidiano hasta un fortuito, sorprendente o catastrófico. En el último caso puede usarse el término de desastre natural. Los fenómenos naturales se deben a leyes, elementos y procesos que rigen el mundo natural, independientes del ser humano. Sin embargo, este último incide en ellas a través de su manipulación y adulteración, la contaminación. Por eso, en cierta manera, la línea entre fenómenos del todo naturales y fenómenos en los que el ser humano tiene parte de responsabilidad no siempre es fácil de trazar. Estos pueden influir de manera positiva, por ejemplo, la lluvia sobre cultivos, o de manera negativa, por ejemplo, un huracán sobre una ciudad. Clasificación de los fenómenos naturales. Generalmente los fenómenos naturales se clasifican de acuerdo al lugar en el que ocurren dentro de la naturaleza, y estos se clasifican en fenómenos astronómicos. Son aquellos que ocurren en el espacio exterior del planeta, como la lluvia de estrellas y los eclipses, ya sean eclipses solares o eclipses lunares. Fenómenos atmosféricos. Son aquellos que tienen lugar en la capa de gases que recubre la superficie del planeta, ya sea como las capas más cercanas de la misma, como el viento, o en las capas superiores, en la capa de ozono. Fenómenos geológicos. Son aquellos que tienen que ver con el movimiento de las placas tectónicas, la actividad volcánica y otros procesos internos de la superficie del planeta. Un ejemplo de ellos son los terremotos. Fenómenos hidrológicos. Son aquellos que se relacionan con el agua, en sus distintos lugares, facetas y recorridos, desde la simple lluvia hasta las mareas del océano. Fenómenos biológicos, también llamados ecológicos, son los que dañan a las demás especies de seres vivos, excluyendo al ser humano, ya sean animales, vegetales o de otro tipo. Las extinciones y las migraciones son ejemplo de ello. Ejemplo de fenómenos naturales. Los ejemplos de fenómenos naturales abundan: la lluvia, los vientos, las estaciones, el florecimiento de las plantas, las temporadas de tormentas, las mareas oceánicas o los meteoritos son perfectos ejemplos de fenómenos naturales que se dan a diario en nuestro planeta y que suelen pasar inadvertidos. En otros casos, en cambio, suelen despertar nuestro interés o nuestra fascinación, como en el caso de las auroras boreales o de las migraciones de apareamiento de los pingüinos. Los desastres naturales, como dijimos antes, son fenómenos naturales dramáticos que inciden de manera violenta y negativa en la vida humana, pudiendo ocasionar pérdidas humanas y materiales. Algunos son los predecibles y otros son más fáciles de resistir, pero en general suelen ser muy variados en su naturaleza. Algunos ejemplos de los desastres naturales son los terremotos, erupciones volcánicas, los huracanes, las tormentas tropicales, las inundaciones o las sequías, y los impactos de meteoritos como el que causó la extinción de los dinosaurios hace millones de años. Fenómenos antropogénicos. Los desastres de origen antrópico pueden ser originados intencionalmente por el hombre o por una falla de carácter técnico, la cual puede desencadenar una serie de fallas en serie, causando un desastre de gran magnitud. En general, existe una diversidad de posibles desastres de origen tecnológico. Desastres antropogénicos. Son conflictos bélicos de todo tipo, actos de terrorismo, negligencias políticos medioambientales, daño sistemático a los derechos humanos, ciudadanos y a las libertades en general, entre otros. A medida en que las sociedades se desarrollan tecnológicamente, los factores tecnológicos de estos desastres se van haciendo cada vez más complejos y confusos. Pongamos el ejemplo del denominado y tan discutido calentamiento global. Es un huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson o incluso mayor. Un evento natural o también en cierta medida un evento antropogénico, debido al incremento de la temperatura del agua oceánica producido por la liberación masiva de gases industriales. No lo sabemos con certeza,
pero cada vez hay más pruebas que apoyan la hipótesis de que estos factores están relacionados. El manejo de las grandes catástrofes es sumamente complejo y requiere de un gran esfuerzo gubernamental, social e incluso extraterritorial. Existe toda una ciencia que estudia la prevención, el manejo y la posterior rehabilitación material humana de los desastres. La prevención es sumamente importante, sobre todo de los desastres tecnológicos y de algunos naturales como los huracanes y terremotos. Pero en la práctica se requiere un esfuerzo mucho mayor y de más alcance, incluyendo la acción política ciudadana y la solidaridad nacional e internacional. Los contaminantes antropogénicos se crean en actividades que van desde la artesanía o el trabajo doméstico hasta la minería. Cotidianidad: contaminación del aire que respiramos, al envenenamiento de las aguas de los ríos, lagos y mares, a la polución, a la creciente acumulación de basuras y desechos tóxicos o no a la destrucción de la capa de ozono y como consecuencia la alteración de la temperatura del planeta afectando climas y cosechas, a la tala indiscriminada de árboles. Algunos ejemplos de fenómenos antropogénicos son: número 1. Accidente nuclear en Fukushima 2011. Explosiones en los edificios de los reactores nucleares, fallos en los sistemas de refrigeración, triple fusión del núcleo y liberación de radiación al exterior. Número 2. Deforestación. Desaparición de los bosques o masas forestales. Extinción de especies. Los expertos coinciden en que la causa principal de la extinción es la destrucción del hábitat natural de las especies. Las causas más comunes de destrucción de hábitats naturales son la tala para la industria madera, el pastoreo, la minería, la extracción de petróleo, las empresas para hidroeléctricas y la agricultura de subsistencia. Número 3. Sismo en la costa valenciana por la plataforma Castor 2003. Debido a las perforaciones en el mar, ha sufrido leves sismos. Podría provocar consecuencias como volcanes de barro, desaparición de especies marinas y peligro de explosión. Número 4. Sequías por tala y incendios. La tierra la deja totalmente árida y se pierde en extensas zonas donde se obtiene el heno, principal alimentos de las reses, perjudica a los ganaderos. Número 5. Desastre residual en Kingston. La planta termoeléctrica, más de 4.000 millones de litros de lodo mezclado con desechos de materiales tóxicos y metales pesados.